La Escuela de la Iluminación. Los iguales marcaron profundamente la relación que los colonos de Gormalak establecieron con su nuevo hogar. Mientras se organizaban los primeros concejos y movimientos vecinales para la administración de los distintos barrios, los nuevos ciudadanos se sentían observados por las extrañas figuras que aún pueblan toda la ciudad. Los nuevos habitantes especularon sobre el origen de los iguales desde el principio. Esos seres de piedra rezaban a una entidad que debía tomar presencia en el cielo, sobre la ciudad. Parecían atrapadas en el tiempo, en un momento de éxtasis religioso que se había postergado durante los siglos. Los gormaleses temieron a esos seres encapuchados. Más tarde pasaron a ver en ellos silenciosos vigilantes de las calles. Con el tiempo suficiente, empezaron a adorarlos, atribuyéndoles la voluntad de disuadir a los extraños de adentrarse en la ciudad o la capacidad de cobrar vida cuando nadie les observaba. Por otra parte, a la ciudad habían acudido eruditos, filósofos y pensadores de otras regiones. Algunos buscaban un lugar donde volver a empezar, mientras que otros huían de doctrinas que constreñían su pensamiento. Parte de ellos comenzaron a interesarse no solo por los iguales, sino por la extraña simbología que no paraban de encontrar en antiguos templos y cámaras abandonadas. Los de ideas más afines se asociaron en un grupo que fue llamado la Escolanía, los padres de la Escuela de la Iluminación. Esta institución comenzó a estudiar el funcionamiento de las reliquias encontradas de los antiguos magos, custodiándolas con recelo. Para cuando la abrupta disolución de la asamblea llegó, la Escolanía tenía suficiente poder como para convertirse en una organización intocable para la recién instaurada monarquía, que pese a percibirla como un rival en ciertos aspectos, no tuvo más opción que tolerar su presencia en la gran catedral. Los años de represión pasaron, mientras el poder monetario, político y sobrenatural de la organización crecía. Aunque muy pocos eran admitidos en la organización, surgieron envidias y resentimientos. Fueron los primeros fuegos de lo que se conocería como la Revuelta Libre, lo que haría cambiar el rumbo de la Escolanía y la convertiría en la organización religiosa que es hoy en día. Una historia sobre la que pesa un velo de oscurantismo, maquillada en las raras ocasiones en las que ha sido recordada por los gormaleses contemporáneos. El grupo de 9 fundadores y máximos dirigentes de la Escolanía fue envenenado por miembros de la propia organización ante su negativa de apoyar la revolución popular que se daba en las calles. La historia ha dibujado a estas 9 víctimas de traición como seres corruptos que habrían apoyado el absolutismo en última instancia, justificando el acto por el bien del pueblo de Gormalak. La nueva cúpula de la organización estableció que los hallazgos de sus predecesores debían ser compartidos con todos aquellos que lo desearan. Las puertas de la enorme catedral se abrieron y fue rebautizada como Catedral del Crepúsculo. Nació la doctrina de los iluminados y pronto los denominados decanos anunciaban la llegada de una nueva fe verdadera. Empezó el adiestramiento de una guardia de brujos que protegería a todos los hijos de la fe. Con la consiguiente victoria del bando ilustrado, la relación entre gobierno y fe se estrechó. La floreciente Escuela de la Iluminación vio cómo el gobierno de los senescales les cedía el uso y administración de la mayoría de los templos de la ciudad. Los antiguos dioses del orden fueron erradicados de Gormalak. En su lugar
se erigía la figura de un nuevo Dios de muchos rostros. La misericordia, la crueldad, la creatividad o la rabia eran uno de sus muchos aspectos. El hombre era un ser a su semejanza. Por lo tanto, el hombre podía aspirar a la divinidad. Pero el camino de la razón era el único que guiaba hasta la trascendencia. Solo el que aceptase su naturaleza oscura podría comprender la luz que radica en su propia alma. Los iluminados empezaron a contarse por cientos, luego por miles. Los templos se abarrotaban en las pomposas ceremonias, a la vez que la jerarquía de la institución se volvía más férrea. Esta se estableció basándose en una secuencia matemática que los eruditos de la organización habían descubierto en las proporciones de los animales o en el crecimiento de las plantas. Una escala perfecta y divina que parecía regir la naturaleza. En la cúspide de la organización se situaban los dos arzobispos, seres cuyas conciencias habían alcanzado la iluminación, representaciones del equilibrio máximo y la dualidad de todas las cosas. Bajo estos, en la jerarquía se establecían los tres directores, escogidos entre los más sabios y fieles de la organización para encargarse de los asuntos mundanos de la misma. Se decía de ellos que ostentaban el verdadero poder de la organización, pero a menudo los arzobispos habían vigilado sus acciones cercanamente. 5 censores eran los encargados de vigilar, paliando tempranamente si era necesario la proliferación de cultos divergentes en la ciudad. Esto era algo que, dada la naturaleza extraña de Gormalak, ocurría frecuentemente. Los archirrectores eran los 8 comandantes del brazo armado de la escuela. Bajo su mando se encontraban los rectores, medio hechiceros, medio guerreros que representaban a la justicia en las catedrales. Los 13 decanos tenían la tarea de administrar las catedrales de la institución, oficiar sus misas y atender las súplicas de los miembros de su congregación. Había uno por cada una de las catedrales de la ciudad, siendo la cara más visible de la institución. 21 secretarios se encargaban de todos los asuntos burocráticos de la institución, ejerciendo de contables, escribas y cronistas para los decanos u otras figuras de importancia dentro de la organización. El título más modesto de cuantos cargos había en la Escuela de la Iluminación era el de capellán. Los capellanes eran asesores personales de los distintos cargos existentes, monaguillos en las celebraciones religiosas y conserjes de los edificios de la institución. La ley en el interior de los templos de la ciudad-estado era distinta a la que se impartía en las calles de Gormalak. Si un ciudadano acudía al templo de los iluminados en busca de cobijo, la ley impedía a la guardia estatal adentrarse en el edificio para llevarlo ante la justicia de los 3. En su lugar, la escuela podía darle la oportunidad de servir a la institución, a cambio de no poder abandonar el templo jamás. La fe de la luz surgió en un momento de violentos cambios sociales, situándose rápidamente como una guía para los gormaleses en días de oscuridad. A consecuencia de esto, sus normas de comportamiento surgieron de la necesidad de combatir los excesos de aquellos días. La cultura gormalesa parecía haber olvidado la existencia de los viejos dioses creadores y su mirada juiciosa sobre los mortales. Ante la falta de una moral divina, todo parecía permitido, y fue la fe de la luz quien trajo una nueva ética a los líderes y ciudadanos de Gormalak.
La doctrina de los iluminados se centraba en la interpretación de las figuras religiosas como facetas del individuo. Sus enseñanzas se centraban en la introspección y el uso de la razón, pero no estaban exentas de dogmas.